Cochabamba. El día de hoy estamos acá para dar el curso webinar sobre los automatizadores para portones levadizos Garen modelo TORC, ¿no? Según el cronograma que se tiene programado para los cursos virtuales del mes de octubre, ¿de acuerdo? Y antes que nada, agradecerles a todos ustedes por la participación, ¿no? Por estar presentes en el curso, por asistir a este curso. Y bueno, vamos a comenzar con el mismo, ¿no? Bien. Como les decía, el curso programado para el día de hoy es motor levadizo TORC Garen. Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de Digicorp en la sucursal Cochabamba. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a iniciar indicando un poco de lo que es la marca Garen. Garen es una empresa de automatización y control de acceso para portones tanto domiciliarios como para portones de empresas, ¿de acuerdo? En este sentido, Garen fabrica diferentes productos, ¿no? Orientados a lo que son puertas peatonales y portones para automóviles. Como se puede ver en la imagen, Garen tiene una variedad de productos, ¿no? En ese sentido. Podemos ver que, por ejemplo, tiene una línea de producción de puertas de aluminio, kits de puertas de aluminio, que nosotros como empresa, como importadora, traemos. Digicorp trae estos kits. También fabrica automatismos para puertas sociales, ¿no? De estos que se ven, por ejemplo, en algunas farmacias, en algunas oficinas, o también en los aeropuertos. También fabrica, principalmente podríamos decir, automatismos para portones, ¿no? Vehiculares, de distintos tipos, ¿no? Deslizantes, pivotantes, basculantes, también para portones de tipo cortina, ¿no? En realidad sería la línea de producción más fuerte de Garen, lo que son los automatismos para portones, ¿no? También fabrica lo que son las denominadas cancelas o barreras automáticas para sistemas de parqueo. Bien, ¿de dónde es Garen? Garen es como habíamos indicado, una empresa brasilera cuyas principales instalaciones y oficinas se encuentran en el estado o el interior del estado de Sao Paulo, en Brasil. ¿De acuerdo? Específicamente en la ciudad de Garza. Bien, aquí podemos observar en esta imagen un resumen de lo que los productos o la línea de productos que maneja Garen. Básicamente maneja dos ramas, ¿no? Lo que son los automatismos para residencias y lo que son los automatismos para empresas, ¿no? Automatismos para residencia, tenemos lo que son automatismos para portones deslizantes, automatismos para portones basculantes y automatismos para portones pivotantes, ¿no? Así como también fabrica y distribuye los correspondientes accesorios y cerraduras. Asimismo, maneja los mismos productos
para automatismos para empresas, en lo que son empresas, pero adicionalmente también produce o fabrica puertas sociales, automatismos para puertas sociales, estas son puertas peatonales, también para automatismos para puertas de enrollar, las que conocemos como puertas de tipo cortina, y también, como indicaba anteriormente, barreras para parqueo, ¿no? O las denominadas cancelas, y sus correspondientes accesorios y cerraduras, ¿no? Bien, el temario que vamos a ver el día de hoy es primero que vamos a revisar los datos técnicos del equipo, del motor Torque, algunas especificaciones técnicas. Posteriormente vamos a ver lo que son el proceso de instalación, que no es muy complejo. Algunos también datos técnicos del proceso de instalación. Seguidamente vamos a revisar las instrucciones de seguridad de la instalación. Vamos a ver un poco lo que son, qué centrales de mando manejan estos equipos. Y finalmente algunas recomendaciones. Bien, como ustedes saben, el tiempo que tenemos asignado para este curso es de aproximadamente 1 hora. Así que vamos a tratar de hacerlo de una manera breve y concisa. Bien, vamos a revisar primero las características del equipo. El motor Torque Garen es un motor de torsión para portón levadizo, ¿de acuerdo? O de los que conocemos también como portón basculante, ¿de acuerdo? Es un motor que no necesita espacio lateral para su instalación. En realidad, esta es la razón por la cual ha sido diseñado, ¿no? Este motor Torque, que en algunas instalaciones sucede o existe la situación de que a los lados de los portones no tenemos espacio suficiente para realizar la instalación, ¿de acuerdo? Entonces, por algún motivo puede ser algún portón tipo que se encuentre, por decirles, al final de un pasillo, donde no tenemos espacio a los lados, por decirlo así, o alguna otra situación que impide que podamos instalar un motor convencional o un automatismo convencional, por lo cual no disponemos de espacio para la instalación de un motor de tipo brazo, ¿no? Brazo motor con carril deslizante. Entonces, debido a esto es que se ha diseñado, se ha pensado en un automatismo que pueda ser instalado, si bien no a los lados del portón, sino en el mismo portón, ¿no? En el mismo portón, en la misma hoja del portón, y permitiendo así automatizar, ¿no? dicho portón sin necesidad de tener que de repente requerir mayor espacio a los lados, ¿no? Del mismo, del portón. Entonces, justamente que por esta razón se ha diseñado este tipo de motor, tipo Torque, ¿no? Que no requiere espacio a los lados del portón. Los modelos que vienen de este tipo, de motor, vienen con un motor de potencia de medio HP, lo cual nos permite la instalación en portones relativamente pesados, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos dos tipos de motores, en realidad, de dos tipos de control para este tipo de motor. Dos versiones, una en corriente alterna y otra en corriente continua, ¿de acuerdo? En realidad, no lo traemos el que es la versión de corriente continua, sino más que a pedido. Sin embargo, tenemos las dos versiones de corriente alterna, una que es con placa convencional,
placa WAVE, central WAVE, y la otra que sería con central TSI, cuyo motor es trifásico. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una tabla en la cual especifican algunos datos técnicos del equipo. Podemos observar el tipo de alimentación. Para nuestro medio es de 220 voltios, ¿sí? El peso máximo del portón que puede ser manejado, ¿no?, o automatizado con este motor es de 400 kilogramos, ¿no?, que para un portón levadizo es un valor que es bastante significativo, ¿no? Las centrales con las cuales se fabrican estos portones son la central WAVE, la central Prime DC y la central TSI. De estos tres modelos, Digicorp comercializa aquellos que vienen con central WAVE y aquellos que vienen con central TSI. El modelo con central Prime DC, que es con motor de corriente continua, se lo puede hacer traer a pedido. El número de ciclos que soportan el ciclo de trabajo de estos botones, como se puede ver en la tabla, es de 20 ciclos por minuto, ¿no?, que se puede operar. En ese sentido, esa sería la principal diferencia y ventaja, bueno, una de las principales diferencias y ventajas entre el modelo que viene con central WAVE y el modelo que viene con central TSI, de los cuales comercializa Digicorp. El modelo que viene con la central WAVE puede soportar hasta un máximo de 20 ciclos por minuto de operación. En cambio, la central TSI puede operar de manera continua, de manera constante, ¿no?, en su operación. Entonces, esto le da una ventaja a lo que es el motor torque con central TSI, que es más recomendable para instalación en condominios, donde generalmente el uso llega a ser en algunos momentos continuo, sobre todo en horarios pico, ¿no? El consumo de potencia, como ustedes pueden observar, es el que se muestra en imagen en la tabla, es prácticamente 0.6 kilowatts hora, ¿no?, para lo que es básicamente los tres motores, un poquito más, podríamos decir, un poquito más de 0.6 para el motor con central TSI. Bien, hay algunas otras especificaciones más que ustedes lo pueden revisar con mayor calma, que son menos relevantes. Sin embargo, como les indicaba, los datos más importantes sería el número de ciclos con los cuales puede operar el motor, así como también el tiempo de apertura mínimo de los diferentes modelos, ¿no? Recalcando que el motor que viene con central WAVE puede trabajar a 20 ciclos por minuto como máximo, y su velocidad de apertura mínima es de 14 segundos, ¿no? Y el motor con central TSI puede operar de forma continua y su velocidad o tiempo de apertura mínimo es de 6 segundos, lo cual lo hace más veloz. Hola, ven, me dicen que no se escucha. ¿Logran escuchar? José Miguel Pasto Rico me dice que no se escucha. ¿Me logran escuchar? Bien, muchas gracias, Juan. Juan Mamani me confirma que sí se escucha, por favor. Entonces debe ser posiblemente la conexión de su domicilio, don José Miguel. Revíselo, por favor. Gracias, entonces, muchas gracias. Vamos a continuar. Bien, vamos a revisar algunos datos técnicos más del equipo. Las dimensiones. El equipo tiene un alto total de 131 milímetros. Estamos hablando de 13 centímetros.
3 centímetros es este valor, esta cota que observamos acá, ¿sí? Bueno, esto viendo el equipo en una posición horizontal, ¿no? En la imagen vemos que está en una posición vertical. Entonces tiene un alto de 13.1 centímetros, ¿no? Tiene un ancho de 180 milímetros, ¿no? Sería esta cota de acá. Son 18 centímetros de ancho, considerando obviamente el extremo de los ejes de salida, ¿no? Del motor. Y un largo máximo de 579 milímetros, ¿no? Que es poco más de medio metro, ¿no? Que tiene de largo, que ya en posición vertical sería el alto en realidad, ¿no? En posición vertical. Bien, datos a tomar en cuenta. Datos a tomar en cuenta al momento de realizar la instalación, las mediciones, sobre todo la altura a la cual va a ser instalado el motor, ¿no? Cuando estemos colocándolo en el portón. Bien, vamos a revisar un poco de lo que es el mecanismo interno de este automatismo para comprender su funcionamiento. Este automatismo está conformado básicamente está conformado por un motor de corriente alterna en uno de los modelos y un motor de corriente continua en el modelo con central prime DC y motor con corriente alterna para el modelo con central wave y central TSI, que está acoplado a su vez a un motorreductor que está compuesto por una serie de engranes, ejes y rodamientos que se encargan de multiplicar la fuerza de este motor eléctrico, se encargan de multiplicar la fuerza, reducir la velocidad y aumentar la fuerza, ¿no?, de torque de este motor, de tal forma que a la salida de los ejes se tenga un gran torque, ¿no? Una gran fuerza de torsión para realizar la apertura del portón. Todo esto va montado en lo que es una carcasa metálica compuesta principalmente por dos piezas metálicas que se juntan usando una serie de tornillos con sus tuercas. Todo esto va montado sobre una base metálica. Esta es la base metálica que se debe montar sobre el portón. En esta base metálica también va instalado lo que es la central de mando, la central electrónica de mando, y finalmente encima de todo, para tapar todo el sistema, cubrir el sistema de agentes externos, tenemos lo que es una tapa plástica, ¿no? Y un sistema de palanca para el desbloqueo del equipo. Muy bien. Continuando, acá podemos ver algunas imágenes de cómo es el mecanismo interno de este motor. Y aquí vemos, por ejemplo, el motor eléctrico que ha montado sobre la base metálica, una de las tapas metálicas, y conectado directamente a lo que es el motor reductor, que está compuesto por una serie de engranajes, como habíamos indicado, ¿no? Si ustedes alguna vez han revisado los automatismos convencionales para portones levadizos, pueden ver que el motor reductor de estos a lo mucho tiene dos engranes, ¿no? Uno el del motor y otro el del eje del brazo de accionamiento, ¿no? A diferencia de este motor que tiene mayor número de engranes, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este motor, su principio de funcionamiento es el gran torque que genera para poder elevar la puerta del portón. Por eso es que el mismo nombre del equipo es motor torque. Debe generar un gran torque para poder realizar su trabajo. Ustedes pueden observar, por ejemplo, acá cómo el motor va directamente acoplado a uno de los engranes que se encuentra por debajo del engrane que va acoplado al eje principal.
¿no? Y, bueno, se encargan de reducir la velocidad y multiplicar la fuerza, ¿no? Bien, vamos a pasar a lo que es la instalación del automatismo. La instalación del automatismo se recomienda de una sola máquina, la instalación simple, que significa instalar una sola máquina. Se recomienda que sea posicionada en el centro de la hoja del portón, ¿no? Esto para portones con hoja de hasta 9.5 metros cuadrados o 400 kilogramos, ¿de acuerdo? Como se puede ver en la imagen, en este caso, lo recomendable para este tipo de portones, ese tamaño de portones o del peso de 400 kilogramos, es instalar este motor en la parte central, ¿no?, de la hoja del portón. Es lo recomendable, ¿no? Y poder usar unos bujes, ¿no? Unos bujes acoplados al eje principal de salida del motor para que transmitan el giro hasta lo que es el sistema de palanca del automatismo, ¿no? Es lo recomendable. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando el portón está bien balanceado, obviamente cuando está bien instalado todos sus mecanismos, el motor puede ser instalado a un lado del portón, ¿no? Siempre y cuando el portón no sufra ningún tipo de torsión, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, el motor puede ser instalado a un lado del portón sin necesidad de usar este buje de transmisión, ¿no? Como se puede ver en la siguiente imagen. En esa imagen podemos observar, por ejemplo, la instalación del motor torque a un lado del portón, ¿no? A uno de los extremos, en este caso el extremo derecho del portón levadizo, ¿no? En este caso, como se puede observar, ya no se requiere de lo que es el buje de transmisión, ¿no? Sino que directamente está acoplado a la barra de torsión, el sistema de espada y vaina, como se lo conoce, para realizar, ¿no?, la operación del sistema. Obviamente, la condición para esto es que el portón no sufra ningún tipo de torsión al momento de operar el motor, ¿no? Sin embargo, lo recomendable es siempre tratar de instalarlo en medio de la hoja, ¿no? Después tenemos lo que es la instalación doble, ¿no? Cuando el portón supera, ¿no?, los 9.5 metros cuadrados hasta los 15 metros cuadrados o 600 kilogramos, se recomienda la instalación de 2 automatismos en los laterales del portón, ¿no? Se recomienda la instalación de 2 automatismos, como se puede ver en la imagen, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver 2 automatismos en un portón que es bastante largo, que obviamente por la longitud que tiene, al instalar un solo motor, es muy probable que tengamos un problema de torsión, ¿no?, justamente por la longitud que tiene el portón. Entonces, para su correcto funcionamiento, cuando superamos, habíamos indicado, los 9.5 metros cuadrados hasta los 15 metros cuadrados, o cuando superamos los 400 kilogramos hasta los 600 kilogramos, es recomendable instalar 2 automatismos en ambos extremos laterales del portón. Bien, ¿cómo se hace la instalación? Vamos a dar rápidamente las pautas técnicas de cómo se debe realizar la instalación de este motor. La regla principal es que el eje, ¿no?, el eje principal del motor, que es este de acá, que se ve acá, que ya está acoplado al brazo de torsión, el eje principal del motor, como mínimo, debe estar instalado 10 centímetros por debajo del centro de giro del portón, ¿no?, del centro de giro del eje principal del portón, ¿de acuerdo?
Entonces, debe haber esta diferencia, esta distancia entre lo que es el eje, ¿no?, del brazo articulado del portón y el eje principal de salida del motor, del automatismo. Debe existir como mínimo estos 10 milímetros de diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente esta distancia importante para poder operar de manera correcta el automatismo y realizar, ¿no?, el efecto de torsión en la puerta para que ésta cambie de posición y se eleve, no se abra. Para la fijación del equipamiento en la hoja del portón, debemos marcar, ¿no?, la posición correcta de las chapas de fijación en función, ¿no?, a justamente lo que habíamos indicado anteriormente, respetando los 10 centímetros como mínimo de diferencia entre el eje del brazo articulado del portón y el eje de salida principal del motor. Tomando en cuenta este dato, nosotros debemos posicionar estas chapas de soporte de fijación, ¿no?, según las dimensiones que habíamos indicado anteriormente del portón. Bien, una vez soldadas las chapas, ¿no?, una vez soldadas las chapas, se procede a fijar el equipamiento en ellas usando tuercas y tornillos, ¿no?, como se puede ver ya instalado este motor en el portón. Posteriormente debemos fijar el soporte de articulación en la parte fija superior e instalar la vaina, ¿no? Este motor viene con un sistema que es el brazo de torsión, este de acá que se ve en esta parte de acá, en esta parte lateral, que consiste en un brazo metálico que va insertado en un carril, ¿no? Que este sistema se llama tipo espada y vaina, ¿no? Similar a una espada y su vaina, ¿no? Entonces, este brazo articulado, ¿no?, en realidad es una junta deslizante, que realiza, ¿no?, el trabajo de torsión, y al momento de abrirse el portón, pues cambia la dimensión de la longitud, ¿no?, de esta longitud, de esta distancia que existe entre este eje y la parte superior, cosa que es necesario contar justamente con esta junta deslizante para que pueda compensar el cambio de esta longitud cuando el portón realiza su movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte superior, ¿no?, por el lado de la vaina, debemos instalarla, ¿no?, en la parte fija del portón o en el marco del portón, ¿no? Este sería lo que es la vaina del brazo de torsión, que es prácticamente una junta deslizante. Y aquí tenemos lo que es ya el brazo articulado del portón como tal, ¿no? Este sería el brazo articulado del portón como tal. Ustedes pueden percatarse, pueden observar que hay muy poca distancia, muy poca diferencia en la posición a la cual va instalado el brazo de torsión del automatismo y el brazo articulado del portón, ¿no? Básicamente podríamos decir que es casi el mismo punto, ¿no? De tal forma que cuando el portón se abre, totalmente el brazo motor, ustedes van a observar que genera un cambio de forma en el mecanismo, que lo vamos a ver en alguna de las imágenes, ¿no? Bien, acá podemos observar, ¿no?, que en algunos casos se debe colocar, ¿no?, un buje de salida, como habíamos indicado anteriormente, en el caso de que se instale el motor en un punto medio, ¿no?, a la salida del eje de tracción del automatismo, ¿no? En caso de que el portón sufriera torsión, si no cumpliéramos con la condición de que el portón o no sufra más bien torsiones, en este caso deberemos usar un buje de transmisión, un buje de salida, para poder tener otro brazo de tracción al otro extremo del portón para compensar el efecto de la torsión generado por el automatismo sobre el portón, ¿no? Esto en caso de que, como les decía, el portón
sufra torsión al momento de realizar la operación, el automatismo, ¿no? Se puede emplear lo que es el uso de un buje de salida para conectar o transmitir el giro a otro brazo de torsión al otro extremo del portón, ¿no? En este caso es necesario un buje de salida, ¿no? O también en el caso en que el motor o el automatismo esté instalado a la mitad del portón, tendrían que usar un buje de salida a ambos lados para poder emplear lo que es conectar, transmitir el giro hacia el brazo de torsión. Bien, una vez instalado el automatismo, ¿no? Debemos proceder a la calibración de los fines de carrera. El motor viene con los fines de carrera que son algo diferentes a los automatismos convencionales, ¿no? En este caso, los fines de carrera están compuestos por una especie de switch, ¿no? De switch tipo industrial. Y bueno, viene con unas levas, ¿no? Excéntricas que van montadas, acopladas al eje de salida o al eje principal de salida del automatismo, de tal forma que esta leva excéntrica se mueve junto con este eje, indicándole así al motor cuál es la posición del portón, ¿no? Entonces, con esto, la central electrónica logra determinar en qué momento debe dejar de funcionar para realizar la apertura total o el cierre total del portón, ¿no? Entonces, una vez instalado el sistema, debemos hacer la calibración correspondiente de lo que son estas levas o levas excéntricas para calibrar los fines de carrera, ¿no? Hay que mencionar también que este mecanismo, al igual que los equipos convencionales de Garen, para portones pivotantes, para portones deslizantes o para portones levadizos convencionales, también cuenta, ¿no? Igual que estos, cuenta con un sistema de desbloqueo para poder operar de manera manual, ¿no? En caso de que, por ejemplo, llegara a cortarse la energía eléctrica o se llegara a realizar algún tipo de mantenimiento en el equipo, es necesario cortar la energía eléctrica y operar el portón de manera manual, ¿no? ¿Cuál es el uso recomendado, ¿no? De este tipo de automatismo? ¿Cuál es el uso recomendado? Este tipo de automatismo, como en un principio habíamos dicho, se instala en portones levadizos basculantes, principalmente en aquellos en los que tienen un brazo de articulación, ¿no? Y cuya parte inferior de la hoja sale, por decirlo así, tiene una cierta salida hacia afuera del domicilio, ¿no? Eso es lo más común en portones levadizos, ¿no? Pero también puede ser instalado en portones con guías laterales, ¿no? ¿Cuáles son estos portones con guías laterales? Y bueno, a diferencia de los portones anteriormente mencionados, que son con guía central, ¿no? Que viene una guía central en lo que es el portón mismo, aquellos que vienen con guías laterales son los que se pueden observar en esta figura, ¿no? Cuyas guías se encuentran en los extremos superior e inferior, ¿no? Del portón, de tal forma que cuando el portón se abre, la parte superior se desliza a través de la guía, ingresa hacia lo que es, hacia el sentido de lo que es el domicilio, el interior del domicilio, y la parte inferior se eleva, ¿no? De tal forma que no tiene una parte sobresaliente hacia el exterior, ¿no? De la calle o fuera del domicilio, ¿no? Entonces, este tipo de portón es el que se denomina, ¿no? Con guías laterales, ¿no? Que van en la parte superior e inferior del portón. A diferencia de los portones convencionales, ¿no? Basculantes, levadizos, cuyas guías se encuentran en medio del portón y que al momento de abrirse, bueno, que van conectadas, ¿no? A un brazo articulado, al momento de abrirse, pues tienen una parte, la parte inferior que sobresale hacia afuera
del domicilio, ¿no?, que van hacia la calle. Bien, sí, me dicen que les envíen la presentación. Sí, el sistema en este momento no me está permitiendo poder cargar el archivo, la presentación en formato PDF. No sé si han podido ustedes descargar el certificado de participación, tal como se indica en la publicidad, ¿no?, en el comunicado. Sin embargo, el sistema en este momento no me está permitiendo cargar la presentación. No tengo la opción para subir archivos. No sé por qué. De todas maneras, finalizando la presentación, ¿ve? Aquí me indica justamente, Luis Ricardo me indica que no llegan los certificados. Justamente, no está habilitada la opción para descargar, para subir y descargar archivos, ¿no? No sé qué habrá pasado con el administrador que no ha habilitado la opción, ¿no?, de subir y descargar archivos en este caso, ¿no?, para la presentación del día de hoy. Entonces, de todas maneras, finalizando la presentación, les voy a revisar nuevamente esto para poder hacerles llegar la presentación. ¿De acuerdo? Bien, continuando entonces, decíamos que este automatismo está diseñado para dos tipos de portones, ¿no? Aquellos que vienen con un brazo articulado, ¿no?, y aquellos también que vienen con guías laterales. Bien, algunas instrucciones de seguridad, ¿no? El equipamiento debe ser instalado, bueno, en realidad es de uso exclusivo, ¿no?, para automatizar portones tipo levadizo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se da esta recomendación? ¿Sí? En muchas ocasiones sucede que al cliente final se le ocurre de repente automatizar algún otro tipo de portón o algún otro tipo de mecanismo en su domicilio y desea, bueno, al momento de llamar a su instalador, el instalador pues tiene muchas opciones para adaptar, ¿no? Sin embargo, la instrucción que nosotros tenemos, la recomendación que se tiene de fábrica es que cada equipamiento, ¿no?, viene diseñado para un uso específico, ¿no?, justamente. Y en este caso, este motor es de uso exclusivo para automatizar portones de tipo levadizo de las dos clases que habíamos visto, ¿no? Aquellos que vienen con brazo articulado y aquellos que vienen con guías laterales, ¿no? Entonces, esta es una instrucción importante de instalación, de seguridad, porque no es recomendable al hacer adaptaciones, ¿no?, de los automatismos para otro tipo de usos, ya que pueden generar algún tipo de problema, algún tipo de inseguridad tal vez al momento de operar, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es dar el uso correcto para el cual ha sido diseñado el equipo. Por otro lado, también es recomendable, se recomienda, ¿no?, por seguridad, el uso de un disyuntor o thermoswitch bipolar exclusivo para el automatismo, ¿de acuerdo? Un bipolar para poder proteger justamente así como el motor y las líneas eléctricas del mecanismo en caso de que por alguna situación exista un corte, sobrecarga sobre el equipo o un sobrevoltaje por parte de la red eléctrica de alimentación, ¿no? Por último, también es importante utilizar un cable de tierra, ¿no?, que debe estar permanentemente conectado a la puesta de tierra del domicilio o del edificio, obviamente sin pasar por ningún otro dispositivo eléctrico antes de llegar a la toma de tierra, así como también a lo que es el automatismo, ¿no?
Entonces, este dato es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con motores que operan a 220 voltios de corriente alterna, ¿de acuerdo? La toma de tierra es muy importante, sobre todo para proteger a las personas y las mascotas, ¿no? Y los animales, ¿no? Es básicamente esa la función principal de la toma de tierra, de que en caso que ocurra una fuga eléctrica de la instalación hacia lo que es alguna de las partes metálicas, soportes o carcasa del motor que pueda transmitir al portón, a razón de que cualquier persona o animal pueda tener contacto y se pueda electrocutar, pues entonces es recomendable siempre tener la instalación de toma de tierra instalada de forma correcta. Bien, como habían indicado en un principio, estos motores torque, este automatismo torque viene con dos, o al menos DigiCorp los trae con dos tipos de centrales de mando. Una de ellas es la central Wave, y la otra es la central TSI. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre estas dos centrales? ¿No? Entre la central Wave y la central TSI. La central Wave, físicamente, si nosotros observamos la central Wave, podemos observar que viene con tres relés, ¿no? Viene con tres relés, ¿no? Que se encargan de energizar o desenergizar las bobinas del motor, ¿no? Esa es la función de los relés. Bueno, al menos de dos de ellos, ¿no? El tercer relé es un relé auxiliar para el uso de una chapa o un dispositivo de señalización. Pero dos relés de ellos se usan para energizar o desenergizar el motor para que pueda girar en un sentido u en otro sentido, ¿de acuerdo? En cambio, la central TSI no viene con relés, ¿no? Esta central TSI viene con varios transistores, ¿no? Que están acoplados a un disipador de calor de tamaño relativamente significativo, ¿no? Que se encargan de convertir la corriente alterna monofásica en corriente alterna trifásica, ¿de acuerdo? Esa es la principal diferencia entre ambas placas como tal, ¿no? Esta plaquita central Wave lo único que hace es conectar o desconectar, dejar pasar el paso de energía o la corriente eléctrica hacia el motor usando estos relés. Y la central TSI lo que hace más bien es convertir, ¿no? La corriente monofásica la convierte en corriente trifásica usando estos transistores, ¿no? Estos transistores MOSFET, ¿no? Y con ayuda, ¿no? De estos capacitores, ¿no? Entonces lo que hacen es básicamente eso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la central Wave está instalada en automatismos que vienen con motores de corriente alterna monofásica. Y la central TSI está instalado en motores que vienen, en automatismos que vienen con motores de corriente trifásicas. Sin embargo, ambas placas funcionan con corriente monofásica, ¿no? Si bien este central TSI trabaja con un motor trifásico, es porque justamente la placa convierte la corriente monofásica en corriente trifásica, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esta central TSI? Básicamente tiene la ventaja de que al ser una señal convertida, una corriente que se convierte, que se transforma en la central, se puede manipular su frecuencia de salida, ¿de acuerdo? Puede manipular la frecuencia de salida, con lo cual se puede variar la velocidad del automatismo, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de la central de mando TSI, cosa que no se puede realizar con la central de mando Wave, porque lo único que hace es dejar pasar o cortar lo que es la energía eléctrica, el flujo de energía eléctrica hacia el motor, ¿no? Si bien tiene lo que son los trim pods a un lado para ajustar la fuerza, tal vez tiene un freno, tiene también un freno, tiene una rampa, que sí se puede variar levemente, ¿no? La velocidad del motor al momento de
llegar a los fines de carrera. Sin embargo, a lo largo de lo que es toda su carrera, en la mayor parte de su carrera, no se puede variar la velocidad, ¿no? Cosa que sí se puede hacer con la central de mando TSI, ¿no? Sí, me preguntan que la central de mando TSI puede actuar como un variador de frecuencia. Pues sí, correctamente, porque justamente un variador de frecuencia se usa para poder variar la velocidad de un motor, ¿no? Entonces sí, esa es la ventaja que tiene esta central TSI, ¿no? Hace variar la frecuencia y con esto varía la velocidad del motor. ¿De acuerdo? Entonces, ambas funcionan con corriente monofásica. Sí, ambas funcionan con corriente monofásica. No por el hecho de que la central TSI entregue corriente trifásica, quiere decir que nosotros necesitamos también alimentarla con corriente trifásica. No, ambos funcionan con corriente monofásica domiciliaria, ¿no? Solo que en este caso la central TSI convierte, ¿no? Esa corriente monofásica en trifásica. Bien. También es recomendable, ¿no?, hacer el uso de lo que es, o la instalación de lo que es la fotocélula. También es recomendable hacer uso de lo que es la instalación de la fotocélula para poder tener mayor seguridad al momento de el portón realizar su operación, ¿no? Su operación correcta, ¿no? Para evitar en todo caso cualquier tipo de accidente, algún tipo de golpe o lesión que pueda sufrir alguien que se encuentra en el recorrido del portón al momento sobre todo de cerrarse, ¿no? Entonces es siempre recomendable realizar la instalación de lo que es la fotocélula en el motor, ¿no? La conexión la podemos ver en la imagen, es relativamente sencilla. El transmisor y el receptor ambos se alimentan con una fuente de 12 voltios de corriente continua. Y bueno, ¿no? Básicamente lo que es la señal viene por el cable de color naranja, ¿no? Es una señal codificada de modulada de ancho de pulso, ¿no? Y es la que indica la posición, perdón, ¿no? Y cuál es la situación entre ambas fotocélulas cuando se abre o cuando se cierra el portón. Me preguntan si cómo se configura la rampa, ¿no? En la central TSI y en la central WAVE, ¿no? Me preguntan cómo se configura la rampa en la central TSI y la central WAVE. Primero vamos a indicar que la función rampa es la encargada de reducir la velocidad del portón o el automatismo al momento de que está llegando a su final de carrera. Esa es la función de la rampa, reducir la velocidad del automatismo para que el portón no golpee cuando llegue al final de su carrera, ¿no? O no golpee muy fuerte cuando llegue al final de su carrera. Esa es la función rampa, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Evitar que el golpe sea fuerte cuando llegue a su final de carrera. ¿Cómo se logra esto? En la central WAVE se debe configurar primero el curso, ¿no? El curso del portón para poder luego recién ajustar la rampa, ¿no? Primero debemos configurar el curso. ¿Qué es el curso? El curso es el tiempo que demora en abrir, ¿no?, el portón, así como también es el tiempo que demora en cerrar el portón. Ese es el curso. El curso que se programa en la placa es justamente ese tiempo de apertura y tiempo de cierre del portón. ¿Cómo se graba ese tiempo de apertura y cierre del portón en la central WAVE? Es bastante sencillo. Lo único que hacemos es presionar el pulsador curso, que sería este de acá, el número 19, presionamos el pulsador curso, estando el portón cerrado, ¿no? Estando el portón totalmente cerrado y habiendo calibrado los fines de carrera del automatismo,
presionamos el botón curso e inmediatamente ejecutamos un ciclo completo de apertura y cierre del portón. ¿De acuerdo? Con esto nosotros programamos, grabamos el curso en la central. Nuevamente lo repito. Para grabar el curso en la central, primero debemos tener el portón cerrado, ¿no? Con los fines de carrera debidamente calibrados, ajustados. Y una vez bien cerrado el portón, presionamos el pulsador curso y posteriormente ejecutamos un ciclo completo de apertura y cierre del portón, con lo cual nosotros grabamos el tiempo, ¿no? Este tiempo de apertura y cierre en la central. Una vez grabado el curso, recién vamos a poder ver el efecto de la rampa. Al mover el potenciómetro o el trípode de rampa en la central, vamos a recién a apreciar lo que es la reducción de velocidad del portón cuando está llegando a su fin de carrera, tanto de cierre como de apertura. ¿Con qué objetivo hacemos toda esta operación? Con el objetivo de evitar un golpe muy brusco o muy fuerte, justamente cuando el portón llega a sus fines de carrera, tanto de apertura como de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la función rampa solo va a tener efecto cuando el curso esté grabado en la central. ¿De acuerdo? Esto es en la central WAVE. En la central TSI también es relativamente sencillo, tal vez un proceso un poquito más largo, porque debemos navegar a través del display, ¿no? Lo único que debemos hacer, obviamente, con la condición es la misma, el portón debe estar totalmente cerrado para empezar, y debemos tener los fines de carrera debidamente instalados y calibrados, ¿no? Una vez cumplida esta situación, esta condición, navegamos a través del menú usando las 3 teclas que se encuentran a un lado del mismo, del display. Usamos las 3 teclas de programación. La primera se llama Up, la segunda se llama Down y la tercera se llama Enter. Up es para subir, Down es para bajar y obviamente Enter es para ingresar o confirmar, ¿no? Las 2 primeras teclas en ese sentido nos sirven para navegar en el menú y la última tecla, la tercera tecla, nos va a servir para ingresar dentro del menú. Una vez que ingresamos dentro del menú al cual deseamos configurar o cambiar su valor, con las teclas Up y Down cambiamos justamente dicho valor y con la tecla Enter confirmamos. En este sentido, para configurar la rampa, como habíamos indicado anteriormente, también debemos configurar primero el curso, ¿no? Del portón. Entonces, navegamos a través del menú, usando las teclas Up y Down, buscamos la opción curso, seleccionamos con Enter, iniciamos el proceso, ejecutamos un ciclo de apertura y cierre. Una vez hecho esto, automáticamente se va a grabar el tiempo de curso del portón, de apertura y cierre del portón. Esperamos unos segundos a que el menú vuelva a la opción principal y nuevamente navegamos con las teclas Up y Down para buscar la opción rampa, ¿no? Buscamos la opción rampa y nos va a mostrar en pantalla la central, la opción de modificar los valores de la rampa, tanto de apertura como de cierre, ¿no? Son valores que como ustedes van a poder observar, varían entre 0 y 255. Cambiamos los valores con las teclas Up y Down, según nuestro requerimiento. Probamos, lo confirmamos con Enter, esperamos unos segundos a que el menú retorne a su menú principal, y con esto ya podemos ver el efecto, ¿no? de la rampa en el movimiento del portón, ¿no? Nuevamente, la rampa nos va a servir, recalcamos que la rampa sirve para reducir la velocidad del portón cuando está llegando a sus fines de carrera
y así evitar un golpe brusco, ¿no? Bien, de todas formas, habíamos visto anteriormente en cursos anteriores, y también lo vamos a ver seguramente en próximos cursos, cómo se hace la programación específica de lo que es las centrales de mando, ¿no? Para los diferentes motores que traemos, ¿no? Los diferentes tipos de motores que traemos. Bien, habías mencionado ya que es necesaria la instalación de una fotocédula para dar mayor seguridad al usuario final, ¿no? Cuando opera el portón. Y bueno, las recomendaciones finales es siempre verificar, ¿no? Que la estructura del portón esté debidamente instalada, ¿no? Que esté sólida, que sea sólida y que no sufra, ¿no? Lo que se denomina ningún tipo de fricción, ¿no? Al momento de realizar su recorrido, que no presente ningún tipo de fricción, y que por otro lado también se encuentre debidamente balanceado. ¿Qué quiere decir que se encuentra debidamente balanceado un portón levadizo? Significa que al momento de operar manualmente el portón, este puede mantener la posición en la cual lo hemos dejado, ¿ya? Eso significa que el portón esté debidamente balanceado, ¿no? Que al operar manualmente nosotros y dejarlo el portón en cualquier posición de su recorrido, debe mantener dicha posición si él mismo se encuentra bien balanceado, ¿no? Entonces, con esto nosotros, con esta operación, verificamos fácilmente si el portón se encuentra correctamente instalado, ¿no? Es muy importante esto, que esté debidamente balanceado, porque en realidad el trabajo del automatismo es vencer la inercia, ¿no? La inercia del portón, ¿no? Y no así la de vencer el peso como tal del portón, ¿no? Ese no es el trabajo del automatismo, esto hay que aclarar, por lo cual lo que se debe verificar siempre es que el portón se encuentre bien balanceado antes de realizar la instalación. Y si no lo estuviera, pues bueno, hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Y ejecutar las operaciones correspondientes para que el portón se encuentre bien balanceado y no presente ningún tipo de fricción, tanto en sus brazos articulados, así como también en las guías que tiene, ¿no? Por otro lado, debemos probar, dice, ¿no? La apertura y cierre del portón, forzando, dice, ¿no? La apertura en uno de los laterales, ¿no? Debemos probar la apertura de uno de los laterales para verificar que el portón no se tuerce, ¿no? No debe torcerse el portón. Justamente esto nos va a indicar si vamos a necesitar o no usar un buje, ¿no? De salida para usar un brazo de torsión adicional, ¿no? Lo que indicábamos justamente en la instalación. Si el portón sufre algún tipo de torsión al momento de abrirse, ¿no? ¿Cómo verificamos esto? Probando la apertura, ¿no? A uno de los extremos del portón, a uno de los laterales. Si el portón sufre algún tipo de torsión, entonces va a ser necesario instalar un buje de salida, ¿no? Un buje de salida a uno de los lados de los ejes principales del automatismo, o bien a ambos lados si estuviera instalado por la mitad de la hoja del portón, ¿no? Con la finalidad de instalar dos brazos articulados, ¿no? Dos brazos de torsión para tener un doble efecto en ambos lados del portón y así evitar que el portón se vaya a torcer al momento del automatismo operar, ¿no? Pues eso dice, ¿no? Si se tuerce excesivamente, se deben efectuar reparaciones antes de continuar la instalación, ¿no? Tanto para abrir como para cerrar, el esfuerzo exigido debe ser igual para en ambos lados, ¿no? En ambos lados para ambos movimientos, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones, ¿no? Para realizar la instalación. El portón debe primero estar bien balanceado, no debe tener fricción y no debe sufrir torceduras, ¿no?
Y bueno, si en este caso sufre torceduras, debemos usar un buje de transmisión para obtener 2 brazos de torsión en ambos extremos del portón, ¿no? Y si el portón es demasiado grande, pues usamos lo que es la instalación doble, ¿no? Colocando 2 motores en ambos lados de ambos laterales del portón. Bien, finalmente, otra recomendación, como habíamos indicado, es el uso de la fotocélula. Y por último, si el portón tiene una puerta de escape o una puerta peatonal en el centro de la hoja, pues no se recomienda la instalación del automatismo, ¿no? O bien tendríamos que anular dicha puerta de escape o peatonal para poder hacer la instalación del automatismo, ¿no? Bueno, esto obviamente como puedan darse cuenta más bien, por razones obvias, ¿no? Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta más adicional, justo hemos llegado al tiempo programado para el curso. Si tuvieran alguna consulta con respecto a la presentación, bueno, creo que no hay opción siempre para poder subir el archivo. Entonces, si ustedes desean, todas aquellas personas que deseen, pueden contactarse directamente a mi WhatsApp para que yo les pueda enviar la presentación en formato PDF. ¿De acuerdo? Bien, entonces mi número WhatsApp es el 674-025-91. Les voy a mandar por mensajito 674-025-91. ¿De acuerdo? Las personas que deseen me escriben, me dan un mensajito, me solicitan que les envíe la presentación del curso de hoy y bueno, yo les voy a responder enviándoles el archivo en formato PDF. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias entonces a todos ustedes por su participación, ¿no? Invitarles a que sigan participando de los cursos que se tienen programados a través del webinar. Y bueno, yo los estaría esperando el siguiente mes con el curso de Dahua, ¿no? Lo que son el sistema IBS, ¿no? Funciones IBS, tanto para cámaras como para grabadores. Entonces, seguramente finalizando el mes y va a salir nuevamente el cronograma de los cursos para el mes de noviembre, ¿no? Bien, entonces muchas gracias a todos por su participación y que tengan